Bueno, quiero saludar a los que se han agregado y también darle la bienvenida a Oscar, el tío de Marina, que está acá en Argentina. Él es de Colombia y así que está por tema de trabajo. Así que le encargo sus oraciones. Los miércoles cuando nos juntamos a orar, oramos por esto también y ya lo incluimos a él y a su familia. Así que bueno, y damos gracias al Señor también porque está Angélica allá, que salió bien de la operación, ¿no? De eso que le hicieron en los ojos. ¿Estás bien? ¿Me ves, Angélica? Soy rubio de ojos claros. Así que bueno, gracias al Señor. Y ahora, Tito, no sé cuándo te toca a vos, ¿no? Hay que ver. Hasta la próxima. Vamos a seguir orando. Así que, bueno, gracias al Señor. Vamos a estar yendo ahí a Hebreos, capítulo 12, por favor. Ya cantamos y creo que hemos también hecho una oración cuando cantamos Habla, oh Dios, para que Él escudriñe nuestro corazón y para que Él nos lleve a su palabra y para que podamos ser edificados por medio de su palabra. Vamos ahí a Hebreos 12, capítulo 12, versículo 1. Y vamos a leer el 2 también. Quiero estar dándole un cierre a lo que les compartí hace 2 domingos atrás, de cómo el cristiano tiene esas disciplinas espirituales y esos hábitos de gracia. Cómo un cristiano, que es un hijo de Dios, que es llamado hijo de Dios, que dice ser cristiano, pero a su vez tiene que comprender que este hijo de Dios, que es llamado por la gracia de Dios, todo cristiano tiene que tener estos hábitos de gracia. No es por una cuestión de simplemente de autogolpearse y hacer lo que tengo que hacer para el Señor, sino que es la gracia que fluye, la gracia del Señor que fluye para nosotros poder estar haciendo estas disciplinas espirituales o estos medios de gracia que el Señor da en la vida del cristiano con un propósito, adorarle a Él. Pero creo que Hebreos capítulo 12 nos alienta, es un pasaje precioso, estos versículos 1 y 2. Noten ahí que dice, lo voy a leer en la Biblia de las Américas: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Hay un documental que no les recomiendo que lo vean porque sería un gran chasco. Dura 3 horas y se llama El Gran Silencio. El Gran Silencio. Es un documental que lo hizo un director de Europa. No me acuerdo si era francés, no me acuerdo dónde era bien, pero sí él quiere ver cómo es la vida monástica. La vida específicamente de una orden de monjes, y son los cartujos. Ya quedan pocos en el mundo, porque ellos hacen un voto de silencio. Y lo que ellos hacen es, antes de entrar al monasterio, es que no van a proferir palabra alguna. Y toda su vida va a ser una vida de contemplación, de meditación, de oración a Dios, pero no se van a hablar entre los que están ahí. Bueno, la mayoría son hombres de los que están ahí en el monasterio. O sea, están hombres y por otro lado mujeres. El de mujeres cerró, no sé por qué. Pero el de hombres creo que sigue, y creo que quedaban por lo menos muy pocos en Europa. El documental dura 3 horas. Y la película no tiene una sola palabra. Imagínense. Si quieren tienen tiempo de sobra, búsquenla, se llama El Gran Silencio. 3 horas de no escuchar nada, de ver gente que se mueve, uno que se arrodilla, otro que va a un rinconcito, el otro que pasa, que comen, que lava la ropa, que cosechan y no sé qué más, pero no dicen nada, absolutamente nada.
Pero esta gente lo que hace es vivir una vida de contemplación para estar más cerca de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿será que Dios nos llama a eso? ¿Será que Dios en estos hábitos de gracia que Dios le dice al cristiano que tiene que realizar, tiene que ser así? Irse a un monasterio, ser un monje, estar apartado, dejar a su familia, hacer un voto de silencio y estar fuera del mundo exterior que lo rodea? ¿O será como dice Hebreos capítulo 12? Que nosotros tenemos que tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pero ahora dice, nosotros despojémonos también de todo peso y del pecado que nos asedia, del pecado que nos persigue, de los pecados que tan fácilmente nos envuelve. Pero ahora está diciendo esto, despójense y corran la carrera que tienen por delante, corran esa carrera con paciencia, esa carrera que está por delante. Y yo creo que si no consideramos en la vida del cristiano los hábitos que tiene que tener el cristiano para tener una correcta devoción a Dios, vamos a errar, vamos a estar haciendo cosas que Dios no nos manda hacer. Como por ejemplo ir a un monasterio y estar alejados en un lugar para que el pecado no me pueda infectar. El problema es que estos monjes no saben que el pecado está en el propio corazón. No se pueden quitar el corazón, no pueden dejar fuera de las paredes el corazón. El corazón engañoso, los pensamientos, de ahí nacen todas las cosas. Por lo tanto, no es un enfoque correcto. Ahora bien, no sé si alguna vez pensaron esto, que el cristiano vive una constante batalla por el gozo, una constante batalla por agradar a Dios, por gozarnos en Él. Aun cuando estamos cantando ahora, muchas veces queremos concentrarnos en la canción y nuestra mente está divagando. ¿Qué voy a hacer de comer al mediodía? O tal vez mañana qué tengo que hacer en el trabajo. O tal vez las distracciones del momento. Los chicos por un lado que corren y enseguida no podemos concentrarnos y no podemos disfrutar lo que estamos haciendo, cantar para el Señor y alabarlo a Él. Por eso a veces es una lucha que tenemos con nuestro propio corazón, con nuestro propio pecado también. Ahora, esa lucha va a seguir hasta que nosotros vayamos a la presencia del Señor. Por eso es lo que nos dice el autor de Hebreos, es que nosotros tenemos que despojarnos porque el pecado va a estar. La lucha va a estar. La carrera va a estar. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver cómo nosotros luchamos por ese gozo para agradar al Señor. Ahora, nosotros entendemos que la iglesia en estos días, si bien algunas pocas iglesias están volviendo al evangelio bíblico, presenta un gozo frágil y débil por no tener una correcta comprensión de esta verdad. Entonces se comienzan a utilizar medios externos para lograr el favor de Dios. Tenemos que tener reuniones todas las semanas, tenés que hacer esto para sentirte bien, tenés que hacer esto para agradar al Señor y tenés que hacer y hacer y hacer. Y no tenemos la mirada objetiva puesta en lo que debemos hacer como hijos de Dios. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que la palabra de Dios me dice que yo tengo, qué cosas tengo que tener para poder cumplir estas disciplinas espirituales? ¿Qué es lo que hace el cristiano? Bueno, vamos en primer lugar a reconocer algo en estos hábitos de gracia. En primer lugar, lo que tenemos que reconocer es que hay un enemigo, Satanás. Satanás va a hacer todo lo posible para quitarte el objetivo del lugar. Satanás es nuestro archienemigo. Satanás va a estar hasta que el Señor venga a buscarnos. Satanás un día tiene los días contados y su fin ya está establecido. Pero él no lo quita de acá, de este mundo. Ni siquiera lo quita para que te moleste en tu vida, sino que él lo va dejando para probarnos. Y ahora el objetivo de Satanás, lo que busca y buscará de cualquier manera es destruir nuestra fe, destruir tu fe.
Y eso es lo que yo tengo que tener en claro. Por eso este motivo, que necesitamos conocer el camino de la gracia de Dios, de la gracia a la cual hemos sido llamados, de la gracia en la cual estamos por Dios. Cuando recorremos el camino de la vida cristiana y damos pasos de esfuerzo e iniciativa, son potenciados por la gracia de Dios. ¿Se acuerdan el mensaje anterior cuando vimos este tema de hábitos de gracia? Que la gracia es derramada en la vida del cristiano. La gracia es desatada en la vida del cristiano para que tengas un deseo por buscar al Señor, para que tengas un deseo por orar, para que tengas un deseo por leer su palabra, por congregarte en la iglesia del Señor. Eso es una gracia desatada sobre nosotros, porque era algo que antes no lo queríamos hacer. Era lo que antes nosotros odiábamos, a Dios, y no queríamos, no teníamos en mente pensado orar ni venir a la iglesia. Ahora el Señor nos salva por su gracia y Él pone los medios de gracia en el cristiano para que comiencen a obrar y para que lo empecemos a buscar a Él. Pero hermanos, siempre va a estar esta batalla por el gozo, porque el pecado todavía está, porque el pecado nos persigue, porque nuestra mente está a veces divagando en otras cosas, porque nuestro corazón engañoso se desvía hacia otras cosas. Por lo tanto, nos tiene que recordar el autor de Hebreos que esta carrera es con paciencia, no a la ligera, no apresurándonos, sino que paciente. Ser paciente porque Dios va a obrar a su tiempo. ¿Y cómo obra la gracia de Dios en nosotros? ¿Cómo es que obra? Bueno, déjenme dar unos simples ejemplos. Por ejemplo, yo puedo accionar un interruptor de luz. Prendo la luz, no hay luz acá, y prendo los botones de allá y se hace la luz. O yo puedo querer tomar agua y voy a la cocina y abro el grifo de agua y sale agua. Ahora, yo puedo abrir la canilla, pero yo no soy el que provee el agua. En este caso sería el hermano Rafael el que provee el agua, ¿no? No, él trabaja, él tampoco le dice al agua, no crea el agua y la mete ahí. Sino que ni tampoco soy el que da la luz, ni tampoco soy aquel que es el que produce la energía. Solamente lo que hago yo es apretar un botón, abrir un grifo y dejo que eso fluya, que eso esté fluyendo. Y así es para el cristiano con la continua gracia de Dios. Así es su gracia, es esencial para nuestra vida espiritual, porque nosotros no controlamos la provisión. Nosotros buscamos a Dios, pero no decimos cuánto quiero de Dios, cuánto sí, cuánto no. Yo puedo orar, puedo leer su palabra, pero la gracia va a fluir sobre la vida del cristiano. Yo prendo la luz y se puede prender la luz de toda esta cuadra. O yo prendo la luz y se pueden prender muchas bombillas de luz. Yo no controlo la energía, cuántos watts llega a cada bombilla. Por lo tanto, podemos ver un simple ejemplo acá, que Él nos ha permitido conectarnos a buscarle a Él, pero con una santa expectación. Por ejemplo, no es que yo lo busco y Señor, yo quiero que me des más de ti, yo quiero que, Señor, fluya de mí. Eso ya está fluyendo en la vida del cristiano. La gracia ya está, solamente lo que hay que hacer es orar y ver que el Señor comienza a desatar su gracia sobre nosotros. Ya su gracia es desatada sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros. Su provisión ya está. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es buscarlo con una santa expectación, podríamos decir. Por eso, como lo aprendimos en el mensaje de este tema, nuestro Dios es generoso en su gracia. Yo puedo abrir la canilla para que salgan 3 gotas nomás y llenarme el vaso solamente de una base de agua. Pero el Señor es generoso en su gracia. Cuando le buscamos a Él, Él fluye abundantemente. Él fluye para la vida del cristiano abundantemente. Él da a todos abundantemente, a todos sus hijos. Por eso es libre el Señor para dispensar abundantemente su bondad, sin siquiera la más mínima porción
de cooperación del hombre. Por eso, cuando nosotros le buscamos a Él, cuando nosotros venimos a la reunión a escuchar su palabra, venimos y vemos que su gracia es desatada sobre nosotros de diferentes maneras. Cuando alabamos al Señor, cuando cantamos, cuando leemos su palabra, cuando oramos. Y de manera rutinaria nosotros podemos aprovechar estos caminos revelados de bendición o descuidarlos. La gracia del Señor ya está desatada sobre la vida del creyente. Bueno, entonces me cruzo de brazo y no hago nada. No oro, no voy a la iglesia, no leo la Biblia. Total, la gracia ya fluye. ¿Será esto así? Vamos a ver un poco, en primer lugar. Vamos a ver por dónde empezar. En primer lugar, yo creo que el cristiano no tiene que tener esa actitud pasiva, sino que se tiene que poner donde la gracia continúa llegando. Donde la gracia continúa llegando. Donde fluye ese chorro de agua. O donde sé que se va a apretar ese interruptor y va a haber energía. Quiero explicar esto con una porción de un texto de el pastor John Piper, en un libro que tiene un título muy sugestivo. Y dice, el título del libro se llama Cuando no deseo a Dios. Y el subtítulo es La batalla por el gozo. Y él cita lo siguiente: la esencia de la vida cristiana es aprender a luchar por el gozo sin reemplazar la gracia. Fin de la cita. La esencia de la vida cristiana es luchar por ese gozo. Luchar por ese gozo, podríamos decir como si dependiera de mí, pero no depende de mí, sino que depende de la gracia que ha sido derramada del Señor. Es lo mismo que a veces decimos, vamos a predicar el Evangelio y vamos a hablarle a alguien para que conozca de Cristo. Bueno, yo voy a tratar de persuadirlo como si esa salvación dependiera de mi predicación. Pero yo sé que no depende de mi predicación, ni de mi obra, ni de que yo soy elocuente, sino que depende de la gracia de Dios. Depende de que el Señor le abra los ojos a esa persona. Depende que el Señor le abra el corazón de esa persona para que entre el evangelio del poder de Dios, el evangelio de la gracia salvadora. Pero si fuera por mí, yo deseo que Él reciba a Cristo esa persona. Solamente por mi insistencia, solamente por la elocuencia de mis palabras. Pero yo sé, Señor, y oro que no es por eso, es por tu gracia. Pero si logro convencerlo de que te considere a ti, yo sé que Él va a encontrar una gracia mucho más grande que el pecado en el cual está preso y cautivo. Por lo tanto, creo que la vida del cristiano, en esencia, es aprender a luchar por ese gozo que nosotros anhelamos de Dios. Luchar por ese gozo como si dependiera de mí. Pero nosotros sabemos que su palabra dice, es por gracia. Es por la gracia de Dios. No podemos merecer la gracia de Dios o hacerla fluir, aparte de su regalo gratuito. Fíjense que dice la palabra de Dios ahí en Hebreos, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso. Me está hablando como que yo tengo que sacarme una ropa y tengo que hacer algo, despojarme de algo. Le está diciendo al cristiano, despojate de todo peso. Los atletas no tenían que llevar, cuando corrían las Olimpiadas, un peso de ropa que no lo haga correr más rápido. Hay algunos documentos que decían que aún había juegos en que los atletas corrían desnudos. Por eso el autor de Hebreos, no quiero decir, no dice el autor quién fue, pero fue el Espíritu Santo, pero el autor de Hebreos dice, despójense también de todo peso
y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. El pecado nos envuelve. Nuestro corazón es muy fácil de engañar, pero podemos posicionarnos para seguir recibiendo mientras Él siga entregando. Si la gracia de Dios fluye en la vida del cristiano, entonces ¿dónde me tengo que poner? Donde fluye la gracia de Dios. Si el Señor dijo que hay medios de gracia para que el cristiano crezca, yo tengo que estar ahí. Yo tengo que estar en ese lugar. Yo tengo que estar donde está la gracia del Señor. Podemos luchar por andar en los caminos donde Él ha prometido sus bendiciones. Podemos estar preparados para permanecer como receptores por los caminos que Él transita, a veces llamados estos medios de gracia. Y hay que aclarar en este punto que tales hábitos o prácticas no necesitan ser llamativas. Hermanos, oren por mí. Voy a ayunar 40 días. Y Dios me ayudará. 40. Mañana empiezo. ¿Quién quiere saber cuántos días ayunás? Cuando ya estás exponiendo los días y haciendo esas cosas para que todos lo saben, ya está, no lo hagas. Ya malograste el ayuno, listo, no sirve. Hacelo para el Señor. El Señor Jesús decía, si ustedes ayunan, no hagan como los hipócritas, que se tiran ceniza en la cara para decir estoy ayunando, verse blanco. Lavá tu cara y que nadie se dé cuenta que estás ayunando. Y hacelo para el Señor. Y hacelo para el Señor, así como si orás. Por eso no necesitamos ser llamativos cuando utilizamos los medios de gracia que el Señor ha provisto para el cristiano, para crecer en la gracia del Señor. Voy a leer la Biblia 3 horas. Y no me molesten. O yo leo la Biblia 4 horas al día y por eso tengo tanta revelación de Dios. Llamativo, ¿para qué? Se tiene que ver reflejado en la actitud y en el carácter del cristiano esos hábitos de gracia. Esas cosas salen reflejadas y se ven en el diario vivir. Los hábitos de gracia que el Señor le dice al cristiano que tiene que hacer se van a ver reflejados como sos como esposo, como sos como esposa, como sos en tu trabajo, como te ven los vecinos, cómo te ven acá entre los hermanos. Los hábitos de gracia son para glorificar a Dios con todo lo que nosotros somos. Los hábitos de gracia son para que nuestro gozo sea por el gozo que Él puso en nosotros. Para que Él sea glorificado y exaltado y nosotros tengamos el gozo puesto en Él, porque Él es el que se goza en sus hijos, Él es el que se goza. Ahora bien, son las cosas de cada día, el cristianismo básico, digamos, modestamente rutinario. Estas cosas que el Señor obra en la vida del cristiano cuando realiza estos medios de gracia. Puedo venir a la iglesia, puedo orar, puedo leer la palabra, pero puedo comportarme como el diablo mismo. No quiere decir todo eso. No quiere decir que yo haga estas cosas y sea un cristiano excelente a los ojos del Señor. Estas cosas son dadas por Dios para que el poder, la potencia de su obra y de su espíritu me transforme a mí y yo lo pueda demostrar a otros. Y yo lo pueda vivir en experiencia en mi misma vida. Y porque a su vez hay un deleite de buscar al Señor. Hay un deleite de buscar al Señor. ¿Por qué venimos a este lugar? ¿O para qué venimos? Si hay un montón de cosas para hacer el día domingo, a la mañana. Hacer un rico asado, invitar gente a comer, irme a otro lado. ¿Para qué lo hacemos? ¿Para qué oramos? ¿Para qué nos pasamos un tiempo de oración en nuestras casas? En lo personal, en lo privado o familiar. ¿Para qué nosotros venimos a cantar al Señor? ¿Para qué venimos a tener comunión con los hermanos? Si hay otra gente que también la pasó muy bien. Pero nosotros hacemos todas esas cosas porque sabemos que ahí es el lugar donde la gracia de Dios fluye
Estamos en el lugar donde cae la gracia de Dios. Y ahí yo me quiero poner. Donde sé que Dios va a derramar su bendición en este lugar y vida eterna. Donde sé que cuando oro el Señor va a estar escuchándome. Donde sé que cuando yo abro su palabra y paso tiempo leyendo, Él me habla y me edifica a mí. Y él se lleva la gloria y la adoración, porque es lo que el cristiano desea. Es el lugar donde desea ponerse, donde la gracia fluye y fluye y fluye sin medida. Por eso, en primer lugar, tenemos que ponernos en el lugar donde la gracia de Dios fluye continuamente, para crecer en estos hábitos de gracia. Y aunque no hay un listado final o completo de tales prácticas, la larga cuenta de hábitos útiles puede agrupar 3 principios fundamentales. Solamente 3 para que nos acordemos. ¿Qué es lo que el cristiano tiene que tener para crecer en la gracia de Dios? Desde acá, corriendo la carrera con paciencia hasta que vayamos al cielo. ¿Cuáles son los hábitos de gracia? Según la Escritura, son 3. En primer lugar, lo que dice es su palabra. La palabra de Dios, viva y eficaz. En segundo lugar, la oración. Todo cristiano ora. Vosotros pues oraréis así. Y en tercer lugar, la comunión con la iglesia. 3 simples hábitos para ponernos donde la gracia fluye y fluye sin medida para la vida del cristiano. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta dónde me voy a poner. En ser un monje que se mete allá en las colinas y ahí la gracia va a fluir, porque ese es el secreto. O hacer lo que dice su palabra. Leer la palabra, orar al Señor y tener comunión con la iglesia, o estar con la iglesia del Señor. Hay un teólogo que se llama John Frame, un teólogo que redactó una teología sistemática. Y me gustó mucho cómo él organizó los medios de gracia bajo estos 3 encabezados: que el cristiano lee la palabra, que el cristiano ora y que el cristiano tiene comunión. Y esta es la manera que los categorizó y se aproxima a un resumen que hace Lucas en la vida de la iglesia primitiva en Hechos 2:42. Noten ahí, Hechos 2:42. Dice él: los medios de gracia son tales como leer la Biblia, orar en privado, adorar a Dios regularmente en la iglesia, donde uno escucha la enseñanza de la palabra de Dios y participa de la cena del Señor. Hechos 2:42 dice esto, dice él: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Notan ahí? La iglesia estaba, los primeros cristianos estaban donde la gracia de Dios fluía, caía sin medida para que sus vidas sean edificadas, para que puedan crecer. No andaban tras los milagros, no andaban tras los apóstoles, no andaban tras las cosas sensacionalistas. La iglesia sabía que tenían que perseverar en el estudio de la palabra del Señor, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nadie que descuide estas cosas debe esperar lograr mucho progreso en la santificación. Nosotros estamos siendo preparados para ir al cielo si somos sus hijos. Nosotros un día vamos a estar adorando al Señor por los siglos de los siglos. Cuando venimos a la iglesia a cantar, es un preludio de lo que va a ocurrir en el cielo por la eternidad y la eternidad. Cuando estamos siendo expuestos a la palabra de Dios, a la instrucción de la palabra de Dios, es algo que en el cielo vamos a seguir aprendiendo de Él. Por lo tanto, si nosotros descuidamos estos medios de gracia, leer la Biblia, orar en privado, adorar a Dios regularmente en la iglesia, no vamos a progresar mucho en nuestra santificación como hijos de Dios. Son cosas que no podemos descuidar, que ya están establecidas así.
Hoy con el tema de Internet, con el tema de los que son una bendición, los sermones que escuchamos de distintas iglesias de Dominicana, de Estados Unidos, y escuchamos, son una bendición. Y muchos cristianos que hoy están volviendo a la palabra de Dios, a veces no tienen una iglesia bíblica en una localidad donde están pequeña y se tienen que conectar a Internet y tienen que escuchar un sermón, pero ¿saben qué? Ellos anhelan estar en comunión con la iglesia. Ellos anhelan la oración corporativa. Ellos anhelan la adoración corporativa. Y ellos anhelan escuchar la palabra de Dios de manera corporativa. Que cuando vemos una verdad de la palabra de Dios, todos podemos decir, amén, gloria a Dios. Nada va a reemplazar la comunión de la iglesia, el contacto. Internet no lo va a reemplazar. Ver un culto por medio de la web no va a reemplazar, no lo va a reemplazar. Dios creó a la iglesia de una manera orgánica para que nosotros metidos ahí crezcamos en la gracia del Señor y en nuestra santificación. Nuestros pecados sean expuestos. Tengamos que pedir perdón, choquemos con un hermano, rocemos, friccionemos, que haya problemas para que juntos delante del Señor los podamos solucionar como hermanos, como iglesia y avanzar hacia la meta que tenemos por delante. Correr con paciencia. Según los antiguos puritanos decían, de los medios de gracia, estos medios de gracia no pueden ser descuidados. No pueden ser descuidados. No podemos descuidar la oración, no podemos descuidar la lectura de la palabra, no podemos descuidar el asistir a la iglesia. Ustedes saben que una de mis preguntas, a veces cuando nos juntamos, es decirles, ¿cuánto tiempo lees la palabra? ¿Cuánto tiempo estás expuesto a la palabra de Dios en tu casa? ¿Lees la Biblia? ¿Cuánto la lees? Porque ahí uno sabe cómo es la vida de ese cristiano. Bueno, a veces la leo cuando tengo tiempo y cuando a veces, y el tema de esto y el otro. No va a haber un progreso. Hay un problema. Se está descuidando un medio de gracia. Estás saliendo de donde la gracia fluye, te estás corriendo del lugar. Y estás buscando querer avanzar en la gracia de Dios, en la santificación por otro medio, por otro canal que Dios no puso. Dios te va a bendecir si estás situado bajo estos medios de gracia que son tan sencillos, pero a su vez tan difíciles para nosotros cumplirlo. Si no fuera por la gracia del Señor, ya estaríamos todos lejos de Él. Pero es su gracia que nos sostiene. Estamos firmes, como cantábamos hoy. Él nos va a sostener. Él es el que nos mantiene firmes hasta el final. Son canales asignados a través de los cuales el Espíritu Santo transmite una provisión fresca de gracia al alma y fortalece la obra que Él ha comenzado en el hombre interior. Nuestro Dios es un Dios que obra a través de medios y nunca bendecirá el alma del hombre que pretende estar tan alto y ser tan espiritual que puede arreglársela sin ellos. Yo ya tengo la revelación del Señor. No necesito, hermano, aprender más de la Biblia. No necesito venir a la iglesia. Ya Dios yo ni abro la Biblia. Dios me revela a mí, me dice. Y recibo todo por revelación y tengo palabra fresca. Más fresca que esto, hermanos. Más fresca. Como dijo un pastor, meté la Biblia en la heladera y sacala. Y ahí tenés una palabra fresca. Pero esto es vivo y eficaz. Esta es la manera de crecer del cristiano. Por este motivo hoy están resurgiendo estas disciplinas espirituales donde muchos, gracias al Señor, están buscando volver a la palabra, están entendiendo la oración, están entendiendo, ¿por qué vengo a la iglesia? Claro, vengo a la iglesia no porque me están obligando para marcarme un tilde, viniste, no vino, el hermano fulanito está, viene. Bueno, vamos a dejarlo que toque el bajo. Mentira. Porque está asistiendo, no, sino que vemos una vida de piedad.
Vemos una vida que agrada a Dios, vemos un complemento que es fiel en su casa, con su esposa, con sus hijos, es fiel a la palabra de Dios. Y la iglesia dice, es que un buen hermano tiene un don y bueno, ahí está. Y que lo use para la gloria del Señor y para la edificación de la iglesia. Y ahora entendemos por qué venimos a la iglesia. Porque es ese medio de gracia que yo me tengo que poner cada domingo para que el Señor traiga más de su gracia y me convenza de pecado y pueda orar con la iglesia y cantar y poder salir a afrontar este mundo que constantemente está el enemigo como afuera esperándonos como con un bombero, una manguera a presión que quiere apagarnos el fuego. Y te necesitamos estar. Por lo menos un día a la semana, 2 horas. Un día a la semana, 2 horas. Anhelamos estar más tiempo, muchas veces. Pero más allá de los términos, la clave creo que es que Dios ha revelado estos canales a través de los cuales habitualmente derrama su favor. Leer la Biblia, orar en privado, adorar a Dios regularmente en la iglesia. En segundo lugar, lo que tenemos que saber para cumplir estos hábitos de gracia es lo que significa y no significa los medios de gracia. Juntar medios con gracia podría poner en peligro la naturaleza gratuita de la gracia. Bueno, yo todo esto lo hago. Yo lo hago, Viti. Yo oro, vos ves que vengo a la iglesia, ves que leo la palabra y la estudio. Yo lo hago, lo estoy haciendo y vos sabés cómo yo hago. Voy al instituto bíblico, hago esto y vos sabés. Y ahora, hermanos, esto es por gracia de Dios. Es por gracia de Dios. Amén por el esfuerzo, amén. Pero no tenemos que olvidarnos que es la gracia de Dios que fue derramada en tu vida para que hagas esto, para que cumplas estas cosas. Los medios se coordinan con el recibir y los grandes esfuerzos se proveen por gracia. Hay una coordinación junta. Por eso no hay acá lugar para la jactancia. No hay lugar para la jactancia. Cantábamos recién esa preciosa canción, Gloria a Dios. Tus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, tu gracia es mayor. Y es así, es verdad. Por eso no hay lugar para la jactancia. No significa que los medios de gracia operan automáticamente en la vida del cristiano, sino que son los caminos de bendición prometidos por Dios cuando son recibidos con una fe consciente y activa. Con una fe que es consciente y activa en Dios, como el dador de esos medios, a través de alguien supremamente precioso que se llama Jesucristo. La única jactancia en la cual yo me puedo gloriar, ¿en qué es? En Jesucristo. Porque Él es el que produce en nosotros. Él es el que me lleva a orar. Él es el que me lleva a leer la palabra. Él es el que me lleva a poder venir acá. Es Él, su gracia abundante. Me anima y me hace que me esfuerce para estas cosas. Él me dice que yo lo tengo que hacer y yo traigo acá el cuerpo, ¿no es cierto? O sea, yo vengo acá a la iglesia, acá estoy yo, carne y hueso. Pero su gracia que está activada en nosotros, Él está obrando. Nosotros como ministros no podemos tampoco impartir gracia. Vengan, hermanos, pasen, que van a recibir la doble porción de la gracia de Dios. Vas a orar más. Vamos a orar para que tengas el fuego y busques más al Señor en oración. Y es, hermanos, una herejía. Porque yo no soy el que imparte la gracia. Como yo no soy la corriente que pasa por los cables. Soy el que presiona el interruptor. Soy el que abre el grifo. No puedo dar nada, solamente lo que es la palabra de Dios. Es lo que dice Dios por medio de su palabra. Y después los cristianos o ustedes tienen que agarrar y ponerse en eso bajo esos medios de gracia. No podemos impartir nada. Todo lo que yo puedo dar acá y estar ahora exponiéndoles es para mí también. Es recordarme cada día donde Dios me bendice y donde yo quiero estar situado cada día. Y el Señor sabe que es una lucha. Y el Señor sabe que es una batalla. No se pueden impartir los medios de gracia. Una persona humana no puede soltarlos ni darlos.
Por esto nosotros proponemos que el día del Señor podamos tener comunión en la iglesia del Señor. Alentamos a la oración y disponemos días de la semana para el estudio de la palabra del Señor. Por eso 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10 dice lo siguiente. El apóstol Pedro dice, 1 de Pedro 5:10, y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. ¿Quién es el que hace todas estas cosas? Es Dios por medio de su gracia. Es Dios en Cristo Jesús, en nosotros, obrando. Es el Dios de toda gracia. Aquel que nos apoyamos es el Dios de toda gracia. No solo Él nos elige incondicionalmente, como cita ahí Romanos, que no lo merecíamos en Romanos capítulo 8, o Efesios capítulo 1, cuando dice a quienes Él escogió. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, la obra es de Él, de principio a final. Y obra en aquellos el milagro del nuevo nacimiento y el don de la fe, sino que también libremente los declara justos por esta fe, la justificación, y comienza a proveer el fluir de la vida y energía espirituales para experimentar el gozo de la creciente semejanza a Cristo. Yo oro, quiero ser semejante a Cristo. Señor, quiero ser semejante a ti. Bueno, ponete bajo los medios de gracia habituales donde Dios va a derramar su gracia. Exponete a esos medios de gracia. Expongámonos, porque sabemos que ahí el Señor nos va a bendecir. Esa gracia de Dios no solo nos ve santos en Cristo, sino que también produce progresivamente deseos santos en nosotros. Y eso es la santificación progresiva. Yo necesito obtener, o yo necesito medios santos que me guíen y que me ayuden, me alejen del pecado y me acerquen cada vez más a Dios, a ser más como Cristo. Por lo tanto, yo tengo que ver que ahí en el Señor es donde yo en Cristo puedo ser perdonado por nuestros actos pecaminosos, como dice Primera de Juan, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ponernos a cuentas con el Señor. Perdonarnos nuestros actos pecaminosos también es gracia. Cada día. Cuando nos arrepentimos y pedimos perdón. De tantas maneras que pecamos, de muchas veces, aún sin darnos cuenta. Pecamos, hermanos, con cada respiración que hacemos. Porque si el Señor dice, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Mi mente ahora está pensando cómo recuperar aire para que mis pulmones sigan activos. Ya está. Con eso ya no estoy adorando a Dios con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Por lo tanto, el Señor dice, lo tienen que adorar de esta manera. Hay que adorar al Señor. Por lo tanto, nuestra vida es un constante estar yendo delante de Dios y ponernos a cuenta con el Señor, pero ver que cuando el Señor perdona, estamos también en esa gracia. Y darle gracias al Señor, porque es donde debemos estar, bajo esa gracia que fluye con mucha misericordia para el cristiano. Y recibir el corazón para los actos justos también es gracia. Ser hechos cada vez más conforme a la imagen de Jesús, de su Hijo, como dice Romanos 8:29. Es gracia, y que Dios no nos deje en la miseria de nuestro pecado, sino, como dice Filipenses 1:6, prometa Él cumplir la buena obra que comenzó en nosotros. Cuando dice que Él prometió cumplir la buena obra que Él prometió en nosotros, eso es gracia. Eso es gracia del Señor. Eso es una gracia que fluye para el cristiano. Por eso todos nuestros grandes esfuerzos hacia ese objetivo, lo que podamos hacer, los dones que podamos poner para la iglesia, para el servicio, es gracia. Es gracia del Señor. Todo es gracia del Señor.
Por último, si Pablo dice acá, otra vez, el autor de Hebreos no es Pablo, no quiero decir algo. El texto que voy a leer es de Pablo. Pero si el autor de Hebreos dice acá, corramos con paciencia, despojémonos, hagamos esto, entonces claramente quiere decir que el cristiano debe tener disciplinas espirituales, debe estar trabajando en esos medios de gracia. Y ahí en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 8, este es un pasaje favorito para los que no le gusta hacer deportes. 1 Timoteo 4, 8. Pero no lo usen para eso, es sacar fuera de contexto. Dice, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Los medios de gracia, leer la palabra, orar, venir acá a la iglesia, no es solo para este tiempo que vamos a vivir y vamos a morir como mortales y se acabó. Dice la Escritura, te sirven para ahora, pero también te van a servir para el cielo. Porque tiene promesa para esta vida presente y también para la futura, aún para lo que te toca vivir mañana y pasado y el año que viene. Ejercítate en la piedad, ejercítate. Sí es gracia y sí, le dedicamos esfuerzo, le tenemos que dedicar esfuerzo. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo así, ejercítate para la piedad. Timoteo, ay, me miró. La vez pasada que prediqué todo de Timoteo estaba constantemente mirando. Ejercítate para la piedad, disciplínate para el crecimiento, actúa regularmente para obtener más de Dios en tu mente y en corazón. Para eso buscamos a Dios, para eso oramos cada mañana que te levantás, a tener tu tiempo con el Señor, a la tarde, a la noche, a la madrugada. No sé cuándo cada uno de ustedes ora y tiene tiempo con el Señor, pero cada vez que te dispones a estar bajo esos medios de gracia, donde Dios fluye y manda y pone su gracia, lo que deseas es que el Señor te esté inundando, puedas tener esa gracia de Dios y puedas obtener de Él en tu mente, en tu corazón, y poder imitar sus caminos y poder ser verdaderamente más como Cristo y poder tener de Él ese parecido a Él, ese ser semejante a Cristo. Es un regalo, hermanos. Y lo vamos a ir recibiendo a medida que vamos siendo transformados. Porque es correr con paciencia. Parece que hay acá como una contradicción. Pablo, nadie corre una carrera con paciencia. La corre rápido para llegar adelante. Pero él dice, hay una carrera, hay una meta, córranla, pero en el reino del Señor es con paciencia. Y otra vez dije, Pablo. ¿Será Pablo? Nos vamos a enterar en el cielo. ¿Quién es? Yo no quiero decir nada. El autor de Hebreos. Pero lo vemos en la vida del apóstol Pablo, lo vemos. Pablo, el otro día yo no me acuerdo, le comentaba a Pepe cómo en la escritura el apóstol Pablo vivía cada vez que él hablaba acerca de algo, siempre saltaba con algo, con una glorificación, gloria a Dios, y exaltaba a Dios. Estaba hablando de un tema y decía, bendito el Dios de los cielos, y salía una alabanza de él, porque era como que les estaba enseñando algo, o estaba escribiendo una carta, y de golpe se acordaba de la gracia de Dios y decía, gloria al Señor por su misericordia, y alababa al Señor. Y fíjense ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, cómo el apóstol Pablo pone su dependencia de Dios para recibir esa gracia continua. Dice 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. El apóstol Pablo, el teólogo más brillante de toda la historia, y que el Señor lo inspiró para que podamos tener gran parte del Nuevo Testamento, dice, la gracia de Dios soy lo que soy.
porque por la gracia de Dios soy lo que soy. 1 Corintios 15:10, ¿no? ¿Está bien? Bien. Dice, y su gracia para conmigo no resultó vana, dice Pablo. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Notan cómo es? ¿Notan cómo acá el apóstol Pablo está mostrando una dinámica cristiana de los medios de gracia? ¿Cómo son los medios de gracia? Esto es la dinámica de cristiano y los hábitos de la vida que cultivamos en el Señor. Da gracias al Señor por su gracia. Dice, trabajé, me esforcé, su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado. Y utiliza ahí la palabra esa trabajado, que es intensamente, porque dice más que todos ellos. Pero, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. La gracia de Dios en mí. La gracia de Dios no hizo que Pablo permaneciera pasivo, sino que le proveyó la energía para la disciplina y el esfuerzo, y cada gramo invertido por este hombre de Dios fue pura gracia. Fue pura gracia. Y Pablo dice también en Romanos 15:18, no me atrevería a contar sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Es Él obrando a través de mí. Yo no soy yo, dice Pablo. Es su gracia, es Él. La gracia de Jesús. En este caso no implicaba cumplir su propósito a pesar de Pablo o aparte de él, sino que Dios quería hacer el propósito a través de él. Dios quería usar a este hombre para que el propósito de Dios sea cumplido. Nada más que eso, nada más que eso. El autor de Hebreos en nuestro texto dice, despojémonos también de todo peso. ¿De dónde recibe el cristiano el poder para trabajar e invertir semejante esfuerzo espiritual? ¿De dónde? Pablo lo entendió de esta manera. Fíjese ahí en Colosenses 1:29. Dice, y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Era el poder de Dios. Pablo dice, trabajo, hago un esfuerzo constante, pero lo hago gracias al poder de Dios que obra en mí. Y lo dice en otros textos de la palabra también. Podemos citar, no tenemos mucho tiempo. Dios dice que produce en nosotros por su buena voluntad, ¿no es cierto? Es Él el que produce todo lo que podemos tener. Pero me gustaría poder concluir con lo que dice también Hebreos. Hebreos 13, del 20 al 21. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo creo que esa es la forma de recibir ese esfuerzo de parte de Dios, para que potencie nuestras acciones. Él es el que da la fuerza y la potencia en nosotros. Él es el que nos ayuda. Él es el que nos hace como entrar en acción y nos mueve a hacer estas cosas. Los hábitos de gracia tienen sus canales regulares. Quiero recordar esto, de esa gracia que fluye de Dios. Entonces, como podemos considerar, son su voz por medio de su palabra, su oído al escuchar nuestras oraciones y su cuerpo, podríamos decirle así. Si tomamos la figura de cuerpo, es su voz, su oído y su cuerpo. Son los únicos medios que el Señor lo va a bendecir al cristiano, si está bajo estos medios y lo hace pensando todas las implicancias que esto tiene. Y a menudo sabemos que Él derrama también sus favores inesperados. Él los derrama. A veces
cuando descuidamos estas cosas, no leemos la palabra, no oramos, no estamos viniendo a la iglesia, y inesperadamente el cristiano recibe la gracia de Dios. Aunque a veces no hace eso, no quiere decir que está bien, pero el Señor, su gracia, su misericordia es tan grande que nos quiere llamar la atención que recibimos la gracia del Señor. Sin contar la gracia general que está derramada sobre el mundo, que recibe todas las bendiciones de Dios y no adora a Dios. Pero típicamente la gracia que hace profundizar nuestras raíces, como ese hombre, como esa persona del Salmo 1, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, es hacer estas disciplinas espirituales, es hacer esto, considerar esto. Y yo creo que aunque estos simples hábitos de gracia pueden parecer tan insignificantes como los interruptores de luz o como abrir un grifo de la canilla y que fluya agua, a través de ello Dios permanece regularmente preparado para entregar, cuando nosotros nos ponemos, Dios está preparado para entregar su verdadera luz y darnos su verdadera agua de vida. Aunque pusimos esos dos ejemplos regulares, Dios es la luz, Jesús es la luz y Él tiene el agua de vida y Él es el que tiene el agua de vida. Y dejar en claro cuál es la mayor gracia a lo largo de este camino. ¿Por qué hacemos esto? Porque Jesús es el camino. El camino no es la prosperidad, el que te va a ir bien en la vida, no. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, estos medios de gracia me llevan a Él, a verlo a Él, a adorarlo a Él, a amarlo a Él, porque el gran fin de los medios es conocerlo cada vez más a Jesús y disfrutar más de Él. Ese es el medio que nos ponemos a hacer estas cosas, nada más, para vivir continuamente disfrutando de Él. Y quiero dejarlos pensar con una frase de Filipenses 3:8, que el gozo último de la disciplina o práctica espiritual verdaderamente cristiana es esta: la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús mi Señor. Pablo lo decía así. Si hacemos todas estas cosas, hermanos, que sea para ese fin, de Filipenses 3:8. Hacer todo esto para la excelencia de Cristo Jesús, para conocerlo a Él, para que Él sea glorificado, porque Él merece toda la gloria y toda la adoración. Vamos a orar. Señor, quiero darte gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas claramente, Señor, por medio de estas sencillas pero poderosas prácticas, disciplinas, medios de gracia en los cuales debemos estar metidos abajo de esto, Señor, para que nosotros podamos estar creciendo en la santificación, para que podamos morir cada día nosotros mismos, para que tú sigas trabajando en nosotros, santificándonos, Señor, preparándonos, porque un día te vamos a ver, Señor, y vamos a estar adorándote por la eternidad, por los siglos de los siglos. Señor, si leemos tu palabra, que no sea, Señor, simplemente porque tenemos que memorizar tu palabra por medio de un verso espada, o aún nuestros hijos por medio de que en sus lecciones lo tienen que hacer, sino que, Señor, porque lo necesitamos tu palabra, necesitamos oír tu voz cada día. Necesitamos abrir tu palabra y que nos hables, Señor, que nos hables cada día, Señor. Y a su vez te damos gracias porque ahora, como ahora, Señor, estamos orando y, Señor, y tu oído está atento. Te doy gracias, Señor, porque tú escuchas la oración de tus hijos. Y gracias por esta preciosa comunión que podemos tener, Señor. Gracias por poder apartar de los 7 días de la semana un día, Señor, para ti. Y a su vez, Señor, 2 horas para que juntos podamos escuchar tu palabra, adorarte, Señor. Qué precioso cuando lo hagamos por toda la eternidad, Señor. Qué anhelo tan grande nos das por medio de tu palabra. Ayúdanos a vivir, Señor, a hacer estas cosas pensando en que es tu gracia en nosotros y no la jactancia nuestra de cómo lo hacemos o de qué forma, sino que sea todo para la gloria y alabanza de tu nombre. Gracias, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén.